Hola, bienvenido, bienvenida a esta grabación de Interfase, ampliando nuestra zona de interés. Hoy estamos con Carla Escudero. Bienvenida, Carla. Hola, Seba. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en la ciudad de Mendoza grabando esta emisión que bueno, para mí se hizo esperar mucho tiempo, pero para mí, no digo por otras cosas, sino que es una entrevista que tenía pensada para hacerte en cuanto a todo el aporte que brindás en cuanto a ciencias biológicas y bueno, el aporte de las 5 leyes y demás. Y bueno, un poco hoy me gustaría que hablemos de eso. Vale. Y voy a arrancar así con una pregunta un poco amplia, pero que seguramente nos vas a poder compartir todo lo que tenés para darnos acá en esto. Y bueno, ¿qué es la biología? ¿Qué es la biología y qué es, después, bueno, qué es un cuerpo? Es como un montón, ¿no? pero un poco invitarte a que nos compartas eso. Vale. Tu visión acerca de lo que la biología es. Dale. Bien, la biología en sí mismo es una rama de la ciencia, ¿no? Es la rama de la ciencia que estudia la vida y que estudia los procesos de la vida. Entonces, todas las otras ramas de la ciencia que estudian algún pedacito de la vida están dentro de la biología. La biología es la rama madre, por ejemplo, donde se incluye la medicina, la ecología. ¿Sí? Todas son hijitas de la biología. Entonces eso es lo que es la biología en sí mismo, ¿no? Como en su definición. Uh-huh. Después usamos el término biología para referirnos a la vida, casi siempre, como si fuese un sinónimo, ¿no? O algo que lo incluye. Para mí la biología es, sí, podría decirte una rama de estudio o un interés, ¿no? Uh-huh. Es como una forma de relacionarse con la experiencia y con la vida propia, con un conjunto de conocimientos que te hacen comprender el mecanismo, ¿no? Eso sería lo que es. Ok, y bueno, cuando estudiamos el cuerpo humano, por ejemplo, no sé, voy a la escuela primaria, a la escuela secundaria, cuando tenemos la materia biología y nos encontramos, no sé, con la anatomía y con la fisiología. ¿Cuál es tu visión hoy, por ejemplo, respecto de lo que un cuerpo es y lo que implica y cómo es su funcionamiento, cómo responde con todo lo que nos rodea, con el contexto, ¿no? Cómo interactuamos? Okay. ¿Podríamos dar una definición de lo que es el cuerpo? Bien. ¿Sí? Que podríamos decir que es un sistema uh-huh. formado por diferentes tipos de elementos, ¿sí? Que le permiten a un ser vivo estar vivo, ¿no? Es como el cuerpo es el recipiente de la vida, ¿no? Podríamos mirarlo desde ese lugar. Okay. Porque la vida, como sustancia, uh-huh. No es exclusiva de un cuerpo. No sé si me explico. Así, para mí la vida es una sustancia, es un flujo que se va depositando en diferentes tipos de recipientes. Así como puede estar en la planta, puede estar en tu cuerpo y puede uh-huh. estar en mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cuerpo sería, un cuerpo humano es uno de los tipos de contenedores de lo que es la vida, que a su vez es un sistema súper complejo, porque vos tenés que pensar que ese ser vivo que tiene ese cuerpo, ¿no? Que es y tiene ese cuerpo, tiene que tener la capacidad de vincularse, no solo con todo lo otro que está vivo, sino no solo con todos los otros recipientes de la vida, sino también con el espacio en el que habita. Entonces, este sistema cuerpo, para poder permitirnos estar vivos, tiene muchísimas herramientas, ¿no? Está hiper vinculado al ambiente. Por más que yo no me dé cuenta, mi cuerpo sabe estar en el ambiente y sabe decodificarlo en cada instante, ¿no? Entonces, podríamos decir que el cuerpo es el sistema que nos permite existir vinculados al ambiente con un real conocimiento de este momento presente. Ok, ¿y cómo es, desde tu visión, que el desarrollo, entiendo, de la especie humana, porque ahí tenemos que ya hablar en términos de la especie, ha logrado
este tipo de funcionamiento, cómo ha logrado interactuar con el ambiente. Ahí entiendo y te doy pie capaz a que nos hables acerca de la conexión que hay entre la evolución de la Tierra y obviamente que nosotros como parte de esa evolución estamos conectados a ese desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se ha dado ese...? ¿Cómo es que llegamos a tener este cuerpo? Exacto. Este cuerpazo. Claro, este cuerpazo. Nosotros hemos estudiado y hemos visto en documentales y hemos visto en la escuela que la Tierra es un planeta y que ese planeta en un momento apareció la vida y que esa vida evolucionó, ¿no? Eso es lo que comúnmente pensamos. Desde mi punto de vista, la vida es un nivel más de evolución del planeta, es decir, la que está evolucionando en el conjunto vida es el planeta Tierra. Entonces, la idea de que la evolución sea de una especie o de otra o de aquella, a mí no me cierra como una comprensión que me haga sentido, sino para mí más bien la evolución es de la vida es de la Tierra y por lo tanto podríamos decir que desde el principio de la historia del planeta ya estaba implícita la vida como un nivel de evolución, ¿no? Que se fue desarrollando muy de a poco, ¿no? Porque una cosa es que algo aparezca y otra cosa es que algo se desarrolle, ¿correcto? Entonces, la vida que nosotros decimos apareció, porque para mí era parte del plan del planeta, que apareciera la vida, ha ido desarrollándose. En ese desarrollo siempre ha tenido como objetivo, vamos a decir, 3 funciones, ¿no? Existir, es decir, tener recipientes, ¿no? Saber vincularse con el ambiente, bien, y saber generar aprendizaje y ese aprendizaje pasarlo de generación a generación. Entonces, si vos dijese cuál es el motor evolutivo de la vida del planeta, tendrías que pensarlo en estos términos: separación, metabolismo y trascendencia. ¿Sí? Es decir, separación es la capacidad de existir y mantenerse vivo. Metabolismo es la capacidad de relacionarse con el ambiente, que va en todos los niveles de relación, no solo físico-química, sino nosotros ahora estamos relacionándolos y eso lo podríamos ver también como una forma metabólica, digamos. Y esta capacidad que tiene implícita la vida de aprender y de que ese aprendizaje vaya pasándose generación tras generación. En ese desarrollo de la vida como un conjunto han aparecido muchas versiones de seres vivos, ¿sí? Que entonces nosotros podemos ir estudiando y clasificando diciendo, mira, estos son más simples, estos son más complejos, estos tienen estas características, estos tienen estas otras, pero en el fondo lo que siempre vemos es que la vida empuja por esas 3 funciones, ¿no? Por mantenerse existiendo, por que el vínculo con el ambiente y con los otros sea cada vez más efectivo y por este impulso del desarrollo del aprendizaje. En ese caminito de la vida del planeta aparecemos nosotros como una más de sus versiones. Claro. ¿No? Entonces, en esta versión humana de la vida del planeta, nosotros tenemos ciertas características. Una de esas características es que tenemos un cuerpo que está súper conectado al ambiente, pero otra característica que tenemos es que tenemos la capacidad de hacernos conscientes del cuerpo que tenemos, ¿no? Tenemos una autoconciencia, que quizás eso es lo que nos diferencia de otras especies, ¿sí? que no lo tienen. Si bien todas tienen implícito la capacidad de estar vinculadas con el ambiente, relacionar y aprender, es decir, no es una cosa que nos pase solo a nosotros. Sí, nosotros como especie tenemos esta característica particular que es podemos hacernos conscientes de ese proceso que tiene toda la vida y por lo tanto ya para nosotros pasa a ser un proceso especial. No sé si va por ahí. Sí, me amplía y creo que también al que pueda escuchar, la idea es esta, ¿no? Poder vincular cómo es que nosotros llegamos a donde llegamos, que no llegamos solos, sino que estamos conectados a todo un proceso evolutivo, ¿no? Sí. Y también digamos como
aprendiendo, ¿no? Porque estoy aprendiendo también todo esto que vos enseñás. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de este desarrollo que estás haciendo en cuanto a esto, ¿no? La evolución de la vida, que es la vida de la Tierra, ¿no? Y que, como bien lo planteabas recién, nosotros somos una versión dentro de ese proceso evolutivo. Y el tema con esto que es la percepción fisiológica. A ver si le podemos dar una entrada a eso, porque nosotros nos estamos comunicando con el ambiente todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo nuestro cuerpo lo está haciendo. Uh-huh. Pero nosotros como sujetos podemos ponerle... ¿Darnos cuenta o no? Exacto. Total. Estar enterados o no. Entonces, ¿qué pasa con esta percepción fisiológica? ¿Cómo empezar también qué es la percepción fisiológica primero, ¿no? Claramente, y cómo empezar a decodificarla, a empezar a darle un lugar también en nuestra conciencia como sujetos? Ok, genial. Podríamos decir que eso que llamamos percepción fisiológica es la capacidad que tiene el cuerpo de sensar el ambiente. Bien. ¿Sí? Que lo tiene nuestro cuerpo y lo tienen todos los seres vivos, porque es uno de los requisitos para estas funciones que nombré, ¿no? Si yo quiero estar relacionado con el ambiente, tengo que poder captarlo. Uh-huh. Entonces, nuestro cuerpo y el de cualquier ser vivo tiene un conjunto de sensores, vamos a decirle así, sensores que captan todo tipo de información del ambiente. Entonces, la percepción fisiológica, o lo que yo llamo percepción fisiológica, es esto que llamamos sensación, que se llama de hecho sensación en sí mismo, que es la capacidad que tiene un sensor de captar un estímulo. Uh-huh. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene millones y millones de sensores de diferente tipo. Puede captar luz, puede captar frecuencias electromagnéticas, ondas sonoras, temperatura, presión, sustancias químicas, lo que se te ocurra, ¿no? El cuerpo tiene un conjunto de sensores que está funcionando todo el tiempo, por más que nosotros no nos demos cuenta que está funcionando el cuerpo. Entonces ahí siempre dividimos. Una cosa es esta capacidad de sensor del cuerpo, uh-huh, que le llamamos percepción fisiológica. Bien. Y otra cosa es mi capacidad de darme cuenta de lo que el cuerpo sensa, que eso lo dejamos en el campo de lo que llamamos interpretación. Okay. ¿No? Entonces, diríamos que es gracias a que nuestro cuerpo tiene esa capacidad, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantener la homeostasis. Si mi cuerpo no estuviese vinculado al ambiente, no podría responder coherentemente al ambiente. Imagínate si fuese yo conscientemente quien tiene que informarle al cerebro qué está percibiendo y que tome decisiones respecto a si mueve el brazo, corre el codo o, no sé, o libera tal hormona. Es que no habría forma. Eso lo hace el cuerpo solo. ¿Por qué lo hace solo? Porque tiene esta capacidad de sensar y en eso que sensa, ese estímulo que está entrando al sistema, entra de forma autónoma e inconsciente a un montón de centros de relevo, uh-huh, que comparan esa información que está entrando con lo que llamamos variables de ajuste, es decir, con lo que el cuerpo necesita para estar vivo. Y en función de si eso da igual o si da diferente, ejecuta acciones que también son autónomas e inconscientes para que el cuerpo retorne a el equilibrio que ese estímulo le está propiciando para desbalancear, por ejemplo, ¿no? Entonces, la percepción fisiológica sería el conjunto de sensaciones que este cuerpo capta, uh-huh, que el 90% son inconscientes para mi atención en este momento, pero que si eso no existiese, este cuerpo no estaría vivo. Claro. No habría forma, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que no sabemos cómo eso funciona, o no le hemos prestado atención o nadie nos enseñó cómo podemos prestarle atención a eso. Entonces hay cosas como muy sencillas, como por ejemplo, no sé, preguntarte cómo te sentís, ¿no? Cómo se siente tu cuerpo en este momento, que muchas veces nosotros, por tener este desarrollo tan maravilloso de la autoconciencia, muchas veces no estamos donde el cuerpo está, ¿no? O sea, el cuerpo siempre está en el ambiente, el cuerpo no puede estar en otro lugar. Pero nosotros podemos no estar con nuestra atención en el mismo lugar que está el cuerpo. Uh-huh. Entonces, por eso es que es tan importante para mí que las personas empiecen a reconocer
que una cosa es lo que el cuerpo está captando y otra cosa es lo que se pueden dar cuenta. Y mientras más atención yo tenga de lo que el cuerpo está captando, es más probable que mis respuestas estén más en coherencia con lo que la realidad me pide que con lo que una idea, por ejemplo, me está pidiendo. Porque no es lo mismo pensar que yo estoy en un lugar donde no estoy que estar donde mi cuerpo está, ¿no? Son cosas distintas. Bien, entonces Carla nos contabas acerca de esta diferencia, ¿no?, que hay entre esa percepción fisiológica y esa capacidad de darnos cuenta. Entiendo que a veces en la aceleración en la vida, en el proceso que tenemos como humanos, ¿no?, que digamos no siempre estamos tan conscientes acerca de esta situación de cómo nuestro cuerpo está recibiendo las señales que percibe del entorno, ¿no?, y del ambiente en el que estamos. Se me ocurre que bueno, quizá hay modos que tiene ese cuerpo de comunicarnos qué es lo que está haciendo realmente, digamos, importante capaz, no sé si llamarlo importante o qué es lo que está sensando, ¿no? Y ahí capaz que entra, ¿no?, un poco lo que socialmente llamamos, ¿no?, los síntomas o las enfermedades, que lo pongo entre comillas, obviamente. Esa es la única manera. Hay otros modos, hay otras formas, pero me gustaría que hablemos un poquito acerca de esto, ¿no?, lo que se llama síntoma también. Y entiendo esa diferenciación, ¿no?, que hay a veces entre lo que nos damos cuenta y lo que nuestro cuerpo está percibiendo. Muy bien. El cuerpo está como todo el tiempo sensando, ¿cierto? Y vos en general le solés prestar, o vos o cualquiera, le solemos prestar atención comúnmente a las incomodidades. Sí, es más probable que nos llame la atención cuando algo nos jode, nos duele, o que no podemos mover algo, lo que sea, o no sé, si me agito mucho me puedo prestar atención, pero en general cuando el cuerpo se siente bien, nosotros no podemos llegar a decir, pero es raro que digas qué bien que me siento, ¿no?, y que vayas teniendo el registro de eso. Sino, lo más común es que cuando no nos sentimos bien, prestamos atención. En el mejor de los casos, incluso, porque hay muchas personas que su cuerpo se siente súper mal y no se dan cuenta que su cuerpo se siente mal. Entonces también hay como niveles de conexión con eso. Entonces yo te podría decir que que el cuerpo siempre se está sintiendo de alguna manera. Cómodo, normal, no normal, especial, siempre se está sintiendo de alguna manera. Si nosotros aprendiésemos inicialmente a prestarle atención al cuerpo, no digo todo el tiempo porque eso no es posible, porque nosotros tenemos una función en esta otra parte nuestra de estar enfocado en ciertas cosas y no estoy diciendo que vayamos ahora a tener que estar todos prestando atención al cuerpo porque es sumamente poco orgánico. Pero si le prestásemos un poco más de atención, sobre todo cuando el cuerpo nos está informando que estamos cursando un conflicto, por ejemplo, que el cuerpo se pone de una forma en particular cuando cursa un conflicto, no está normal cuando cursa un conflicto, no nos haría falta llegar al síntoma o a una cosa más evidente para recién ahí prestarle atención. Claro. En general, nos termina pasando eso, que le prestamos atención cuando el cuerpo ya cursó una situación, ya se resolvió o lo que sea y ya está reparándose y entonces ahí decimos, ¡ay, qué mal que me siento! ¿Qué me estará pasando? Cuando quizás que si nos hubiésemos prestado atención, hubiésemos estado presentes mientras le estaba pasando algo al cuerpo y a nosotros también. No sé si logro explicar, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que el síntoma es una forma en la que el cuerpo se comunica, pero el cuerpo se comunicó un montón antes de que apareciera el síntoma también. ¿Me explico? Entonces no es necesario llegar ahí, pero es lo más común, que recién ahí lo miremos. Entonces lo que podemos decir es que cuando nosotros le prestamos atención al cuerpo porque se está sintiendo mal, tenemos que saber que tenemos como dos grandes posibilidades de estar sintiéndolo, entre comillas, mal. Una es porque estoy en un momento de conflicto y entonces me estoy sintiendo sobrepasado por la conflictiva, porque cuando el cuerpo está en conflicto
se le acelera la frecuencia respiratoria, no puedo dormir, se me va el hambre, se me ponen las manos frías, empiezo como a tener pensamientos recurrentes, una emocionalidad más cargada. Entonces puede ser que me esté sintiendo mal porque estoy en una fase activa de un conflicto, o puede ser, que es lo más probable, que yo estuve en una, ¿no? Estuve en eso, se solucionó, sí, y ahora lo que yo estoy percibiendo como enfermarme o sentirme mal es un proceso de reparación que el cuerpo está haciendo porque ya cursó una situación, que muchas veces esa situación cursó sin la conciencia de la situación. ¿Ves? Porque el cuerpo no puede hacer otra cosa que responder al ambiente. Entonces, cuando hay un conflicto, el cuerpo va a responder. Cuando hay una solución, el cuerpo va a responder. Cuando hay que repararse, el cuerpo se va a reparar. Es decir, el cuerpo no puede no estar donde está y no hacer lo que hace. Sí puede pasar que todo eso ocurra sin que yo tenga la conciencia de eso, ¿no? O me encuentre ya roto, tirado, y diga, ay, pero ¿por qué el cuerpo se me ha puesto así, ¿no? Como si fuese, yo a veces digo como que estamos a veces tan disociados, sí, que pensamos que lo que hace el cuerpo nada tiene que ver con lo que nos pasa, ¿no? Porque no nos sentimos cuerpo nosotros. Nosotros, es decir, nos sentimos, no sé, a veces simplemente sujetos. Entonces, al no sentirnos tan bien cuerpo, es como si el cuerpo fuese algo que arrastramos, algo que falla, algo que se rompe, algo que no sé ni cómo entenderlo. Entonces, inicialmente, si uno aprende cómo funciona el cuerpo, tanto cuando está en un estado basal como cuando está en un estado especial, enfrentando una situación, le puede meter más datos a la comprensión y entonces puede empezar a unir más. Me pasó esto y el cuerpo hizo esto. Me pasó esto y el cuerpo hizo esto. Me pasó esto y el cuerpo hizo esto. Porque es necesario ese tipo de vinculación. Porque si no, muchas veces cuando se activan estas situaciones, estos programas biológicos que llamamos, es porque tenemos necesidades que no están satisfechas, ¿no? Pero al no prestarle atención al cuerpo, al que nos parezca que el cuerpo es algo que tenemos que silenciar, porque estorba, porque pesa, porque es una carga, no le prestamos atención a la necesidad. Y si no le prestamos atención a la necesidad, no le prestamos atención al pulso biológico que nos lleva a desarrollarnos como seres vivos. Entonces, el cuerpo está detonado, ya no sabe cómo más hacer para enfrentar el ambiente en el que vive, y yo estoy desconectado de eso y pensando que, no sé, por aprender mucho en un curso estoy avanzando pasos gigantes en la vida, ¿no? Y entonces me parece que entender que todas las señales del cuerpo nos están hablando de alguna instancia, un proceso, todas, incluso cuando nos sentimos súper bien. Bueno, esto que decís de la necesidad biológica, ¿no? Como entiendo que el cuerpo es el que nos da la posta, ¿no? Porque yo puedo tener una idea de lo que necesito, pero en realidad el cuerpo me está diciendo realmente qué es lo que necesito atender como sujeto. Entonces, digamos que la ruta de las cosas que vamos sintiendo, o como llamados síntomas, nos dan cuenta de una necesidad que está insatisfecha o de una necesidad que ya se satisfació, digamos, esa palabra que compleja. Exactamente, pero que ya se resolvió, ya se atendió, ¿no? Sí. Está bueno porque entonces esos síntomas o ese modo especial de estar nos da si se quiere, un indicador de por dónde anduvimos o por dónde andamos, digamos. Total, es como que nos va informando de qué se está tratando la vida para este sujeto ser vivo que existe, ¿no? Porque en esto al hacer la disociación, a veces no sabemos de qué se está tratando la vida porque estamos, volados, planeando futuro o repasando pasado o lo que sea. Entonces, si queremos tener una información directa, digamos, de presente, de qué se está tratando la vida, el cuerpo está ahí. El cuerpo nunca está en otro lado. Entonces, si yo le quiero preguntar a alguien de qué se está tratando mi vida, claramente la pregunta tiene que ser al cuerpo que soy, ¿no? Porque es que si no... Por ahí me gustaría esto que te he escuchado decir, no sé si lo podemos abrir un poco más en algún aspecto, esto que por ahí está muy común, entendido, digamos, socialmente, o bueno, algunas corrientes, ¿no? Esto de que
enfermamos, ponele, por nuestras emociones o por nuestros pensamientos, ¿no? Y te he escuchado decir que no es así. ¿Cómo sería entonces? Es muy interesante porque esa postura es rompedora, digamos, para quizá los que veníamos pensando que esto es vengo pensando de este modo o tengo tal emoción y por eso, claro. O por eso me voy a enfermar si sigo enojado. Y claro. Claro, es como... Creo que lo podemos conectar con esto de la percepción fisiológica para que se entienda, ¿no? Esto que decía recién, el cuerpo sensa el ambiente, ¿no? Todo el tiempo vos ni te enterás. Esa información es captada por el sistema. Esa información es comparada y es analizada, ¿no? Y en esa comparación se determina si lo que está sucediendo es o no es un conflicto. Todo eso sucede a un nivel instantáneo, inconsciente y autónomo, es decir, yo no hago esa comparación. Así como yo no le digo a mi cuerpo esto de, no, mirá que tenemos 50 decigramos por decilitro, no sé, de glucosa, libérame tal hormona. No hacemos, eso lo hace el cuerpo solo. Total. Bueno, la activación de programas biológicos, que es lo que comúnmente llamamos enfermedad, cursa con el mismo nivel de autonomía que cursa la regulación de cualquiera de nuestras funciones fisiológicas. Es decir, yo no pienso en enfermarme, yo no pienso en activar el programa se activa porque en esta relación que tiene mi cuerpo con el ambiente ha habido esta comparación de información, claro, y ha habido, esto es un conflicto, se activa tal programa. Cuando se activa el programa, en la fase activa de ese programa, es cuando dentro de, podríamos decir, los síntomas de la fase activa, está el pensamiento recurrente en torno a la conflictiva y las emociones en torno a la conflictiva. Claro. Pero ya es consecuencia de una activación que se tomó en una instancia que no es consciente y que es, claro, automática. Entonces sí es cierto, yo puedo haber una relación y decir, yo estuve súper enojado con tal persona y ahora tengo tal síntoma, porque por el enojo me enfermé. No, lo que estamos viendo es que hubo una situación, esa situación determinó la activación de un programa biológico, se activó ese programa biológico con enojo, con pensamientos recurrentes de ganas de marcarle lo que sea o de golpear a esa persona, lo que sea, y posteriormente a que yo ejecuté una respuesta, entré en una reparación. Claro. Y eso me dio síntomas, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, tenemos pegadas las emociones y los pensamientos como causa, porque tenemos muy puesta nuestra atención simplemente en la interpretación de las cosas, ¿no? Y no tanto, no tenemos esta instancia que te estoy diciendo, no, pará, el cuerpo es el que sensa. El cuerpo es el que sensa y el sistema que sos es el que está todo el tiempo viendo, ¿es peligroso, no es peligroso? ¿Cómo se responde a esto? ¿Cómo se responde a aquello? Entonces, cuando se activan programas biológicos, tenemos que verlo como sistema autónomo. Claro. No es un sistema consciente. Entonces yo no me puedo enfermar porque si sigo pensando así me voy a enfermar. No, sí. Yo pienso como pienso porque tengo un programa activo. Pienso como pienso obsesivamente en torno a un conflicto porque ese es el sentido biológico de la psique, de lo que Hammer llama psique en la triada, en ese momento, que yo no pueda dejar de prestar atención a cuál es la necesidad que no tengo satisfecha. Claro. Y entonces eso se acompaña de una emocionalidad que tiene la intención de que vos vayas en la dirección de la solución. Las emociones y los pensamientos recurrentes sirven para que vos te muevas a buscar la solución. Claro. ¿No? Son síntomas y son herramienta al programa, pero no son causa bajo ningún concepto. Claro. ¿Sí? No, bueno, eso me gustaba que quede claro porque me parece que es una confusión muy común que hay y que está bueno tenerlo como claro. Y esto, ¿no? De el conflicto que se activa, que me marca, ¿no? Una necesidad biológica insatisfecha, pero es porque también estamos, entiendo, creciendo creciendo en cuanto a la respuesta, ¿no? O sea, en el momento que yo tengo un conflicto es porque yo no tengo una respuesta para eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podemos, o sea, como sujetos en esta conexión, ¿no? Ya para ir cerrando una idea entre esto que es lo evolutivo, la percepción fisiológica y esta
disociación que estamos buscando justamente reconectar a lo que es la conciencia de nosotros como sujetos y el objeto que porta y que nos porta a cada uno de nosotros, que no estamos sueltos en la nada, o sea, estamos acá. Esto, ¿no? Empezar a reconectar. Y esa reconexión, entiendo que bueno, es la invitación que vos hacés, o sea, la invitación que hace de alguna manera el aporte que estás brindando es ese. ¿Cómo sería entonces, o de qué se trataría cursar conflictos hoy con estas nociones? O sea, el conflicto, ¿qué función tiene? Ok. Viste que dijimos esto de que cuando yo activo un programa biológico, ese programa va a tener un contenido, es decir, la situación que detonó la activación de ese programa tiene un contenido, ¿no? Y ese contenido suele estar relacionado con una necesidad biológica, ¿no? Con una necesidad biológica que en esa situación no estuvo satisfecha. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, un conflicto de desvalorización de mí misma, porque en el evento puntual que llamamos DHS, donde se activó ese programa, yo no tuve las herramientas para sentirme válido o útil en una función en particular. Es decir, que siempre el inicio de un programa biológico me señala algo que falta, ¿no? Claro. Algo que falta desarrollar, o algo que falta observar de otra forma, o algo que falta reaprender de otra manera, o algo que falta soltar de alguna forma. Es decir, hay un aprendizaje pendiente que si yo lo hubiese tenido en el momento de la situación, si ya fuese parte de mí, fuese parte de mi biología, yo hubiese tenido la respuesta. Claro. Y entonces, en ese caso del ejemplo en particular, lo que decimos es, no me hubiese conflictuado. Si yo no tuviese vamos a decir, los elementos para poder sentirme no válida, en esa situación me hubiese sentido válida. ¿Ves? Que es como medio como una obviedad. Si yo no puedo activar un conflicto frente a una cuestión que yo tengo instalada la respuesta. Si yo tengo instalada la respuesta, conflicto no tengo, hay. Programa biológico no hay. Bien. Entonces, tenemos programas biológicos, entramos en estas instancias de sintomatologías y cuestiones porque lo que nos está mostrando el cuerpo y el sistema que somos es, mira, en esta situación, vamos a decir, respuesta no estaba. Entonces, en sí mismo, la activación del programa es el permiso que nos da la naturaleza, ¿no? El escenario y la contención que nos da la naturaleza para que nosotros podamos abordar nuestros aprendizajes contenidos y sostenidos por la misma vida que somos. Entonces, en el ejemplo que te decía recién, no es que vos tenés que dejar de pensar así para no enfermarte, no, es que vos tenés que prestar atención a lo que estás pensando, porque lo que estás pensando te habla de la necesidad que no tenés satisfecha. Entonces, la naturaleza que sos, que te activa una fase activa y te pone a pensar como loco en un tema. Es la naturaleza que sos la que te activa la emocionalidad de enojo, de rabia, tristeza, de frustración, porque quiere que vos vayas y te hagas cargo de ese tema. Entonces, el programa en sí, lo que llamamos programa en sí, es una forma especial de funcionar de este sistema que está diseñada para poder sostenernos mientras tomamos el aprendizaje necesario para poder incorporar esa respuesta que en ese momento no tuvimos. Entonces, al final de un programa, si está llevado de esta forma, ¿no? Me voy por el aprendizaje, me voy a ver qué me hace falta, tomo decisiones, hago acciones o lo que sea, inevitablemente salgo del programa con un nivel mayor de aprendizaje respecto a la situación en particular. O sea, cuando nosotros hablamos de evolución, no estamos hablando de otra cosa que de esto, que lo hace cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo aprende de los desafíos que encuentra en su ambiente. Nosotros también. Pasa que tenemos esta idea de que no tenemos que tener conflictos. Entonces es algo así como decir, yo quiero tener la última versión para mi celular, pero no le quiero bajar la actualización, porque no lo quiero conectar a internet. ¿Ves? Entonces estamos en esta situación media rari, donde queremos la última versión, pero no queremos atravesar el proceso de actualización, pero no quiero sentir que tengo necesidades, pienso que tener necesidades está mal, que yo no debería tener necesidades. Entonces, claro, creo que si podemos poner estas cosas
en función de su sentido biológico, en el para qué sirve, para qué está hecho el programa, podríamos empezar a darnos estos espacios y entender de, ok, estoy cursando un conflicto o mi cuerpo está en esta, porque yo estoy incorporando un aprendizaje que es sensato, es biológico y es significativo. Excelente, excelente. Muy claro como siempre, Carla. Y bueno, vamos a hacer un corte acá y bueno, espero que esto sea de aporte para muchos. Yo también. Bueno, vamos a continuar con esta parte de la entrevista donde, bueno, ahora tenemos a David Williams, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Bueno, gracias a vos y a Carlita que nos reciben acá en su casa y que bueno, estamos haciendo este ensamble acerca del trabajo y los aportes que ustedes dos realizan. Y bueno, hace un momento con Carla hablábamos de lo que es la percepción fisiológica y esta separación o esta disociación que hay entre el cuerpo y el sujeto. ¿Y qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando por ejemplo, tenemos una situación específica, hay una decodificación que se hace producto de que el cuerpo está sensando el ambiente en todo el tiempo, y dónde está el sujeto, ¿no? Y acá entiendo que aparece el sujeto, el humano, y cuál vendría a ser ese rol del humano en todo este proceso evolutivo, como parte del desarrollo evolutivo también del planeta Tierra. Entonces, un poco general para ir entrando, ¿no? a tema. Por un lado, esto de que hay una disociación entre sujeto y objeto, también creo que tiene hay una razón también multidimensional en esto, que es que el sujeto tiene un observador o parte de un observador que, como esto de que se sujeta en el cuerpo, pero a la vez esa conciencia y ese observador no es un producto del cuerpo. Ese es el tema también. Es decir, tenemos un observador sujetándose en el cuerpo que no es material. Entonces, su naturaleza es de otra dimensión. Pero que está, de alguna manera, vamos a decir, participando o administrándose adentro de cualidades que tiene un objeto biológico. Entonces, hay una explicación de esa disociación que a mí me gusta decir que tiene que haber una diferenciación, porque si no, aquí voy a hacer la inversa, hay una confusión entre, podríamos decir, no sé, puedo usar términos un poco de la lógica. ¿Está bien? Sí, claro. Hay una confusión de desdoblamientos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice sujeto, suele decir algo así como el yo. O sea, mi cuerpo hace esto y yo estoy pensando en otra cosa. Ese yo es normalmente, ¿cuál es la cualidad que define ese yo? Suele ser que está observando, que está atento, tiene una atención. Ese observador en su naturaleza esencial no es biológico. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que está operando o tiene un punto de encaje vamos a decir, ese observador, un punto de encaje adentro de la biología. Ahí está. Y tiene que responder, y aquí es donde tiene que aprender tiene que responder a los parámetros del cuerpo, porque de alguna manera ahí sería algo así querer volar usando un avión. O sea, tiene que saber cómo funciona ese vehículo, cómo funciona ese cuerpo, que ese cuerpo está respondiendo siempre al ambiente primero, el sujeto después. Eso es muy importante. Porque si el sujeto dice, quiero que el cuerpo me haga caso a mí, está confundiendo. El cuerpo es una emergencia de una conciencia planetaria. Luego hay un sujeto que es una conciencia particular
que se está sujetando adentro de este vehículo y que tiene que conocer sus parámetros, conocer su funcionamiento y tiene que saber respetarlo. Porque el origen de ese sujeto, esa conciencia y ese observador, vamos a decir algo así como tiene menos restricciones. Pero el cuerpo tiene muchas restricciones porque tiene una lectura literal al ambiente en el cual participa. El sujeto, ¿por qué a veces podemos hacer esto que el sujeto sale volando? Porque el sujeto puede ser simbólico. El cuerpo no puede ser simbólico. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde la cagada humana es que el sujeto, para poder funcionar adentro de un cuerpo, tiene que tener una conciencia literal del ambiente. Si quiere entenderse bien, de alguna manera, si yo me estoy peleando con el auto porque no sale volando, el problema es mío, claro, de que no estoy entendiendo el vehículo que estoy administrando. Okay. Entiendo que el desfase es pensar que el proyecto que tiene el sujeto lo prioriza por encima de las obligaciones que tiene el cuerpo con el ambiente. Eso es una inconsistencia muy estresante, tanto para el sujeto como el cuerpo. ¿Me explico? Porque el cuerpo siempre va a estar en orden de prioridad cumpliendo con las necesidades que tiene el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, en este caso estamos hablando de, vamos a decir, las interrelaciones que forma la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, por un lado digo, entiendo que haya una disociación, pero lo que la parte del sujeto tiene que entender es que tiene que haber una complementariedad. Okay. Si el sujeto quiere hacer su imaginación desatendiendo las necesidades literales que tiene el cuerpo con el ambiente, no va a haber un complemento, lo que va a haber ahí es una confusión. Claro. Va a haber una confusión ahí. Pensar que el sujeto, o sea, la conciencia que se está habitando dentro de un cuerpo, solamente es un subproducto de la biología, para mí también es una confusión. También es una confusión. Porque si no hay una parte que no llega tampoco a... porque es como, por ejemplo, los pensamientos son subproductos de la relación que tiene el cuerpo con el cerebro, órgano-cerebro, la tríada. Y luego tengo un pensamiento, sí, pero ¿quién es ese que está teniendo ese pensamiento? No soy el pensamiento, soy esencialmente, ese yo que uno dice, tiene que entenderse que no es solamente un producto de una fisiología, sino que su origen es de otra dimensión. Entonces, eso también es como parte de que vamos a decir, que colaboren bien sujeto y objeto biológico, ¿no? Ok, podríamos decir entonces que esa disociación es funcional. Tiene una función y es funcional a la construcción consciente de la relación que Exacto. podría haber y que de hecho entiendo que a través de esto se estaría tejiendo, ¿no? Esa relación entre el objeto y el sujeto. Claro. Es una disociación funcional. Pero si no entiendo cómo responde el cuerpo, el sujeto no va a tener solamente una disociación o a mí me gusta decir la palabra diferenciación, va a tener una tremenda confusión. Porque en el ámbito de donde se origina el sujeto es un ámbito que no tiene ciertas restricciones y tiene más, vamos a decir, más licencia poética. Ok, sí, hay como... Tiene más licencia poética. El cuerpo no tiene ninguna licencia poética. Tiene una necesidad de responder axiomáticamente al proceso evolutivo de la Tierra. Entonces, lo que el sujeto no puede hacer es tener licencia poética adentro de una escala anatómica.
Si la va a tener problemas. Absolutamente. Porque es por el deseo del sujeto, quiero que el cuerpo responda de una manera u otra. Y me frustro con el cuerpo, me frustro con la realidad, cuando el que está fuera de adecuación es cómo el sujeto está leyendo la escala, su sujeción adentro de la escala anatómica. ¿Me explico? Bien. Tiene que, vamos a decir, tiene que saber en qué contexto se ha metido, y no pretender que las condiciones de su origen obligarlo al destino en el cual se ha proyectado, digamos, se ha sujetado, ¿no? Entonces ahí empieza muchos problemas, muchas confusiones, y como si fuese una batalla con el cuerpo en vez de una complementariedad. Ok. Hablaste recién de cómo estamos leyendo el contexto, por ende también cómo lo estamos interpretando. Entonces, me gustaría que hablemos un poco acerca de eso, de la construcción de la interpretación y acerca de lo que venís desarrollando acerca de los intérpretes. Sí, ahí sí que veo que la especie humana o el objeto biológico que brinda esta especie tiene una cualidad que es de la misma Tierra, que es una cualidad es una cualidad donde está obligado a tratar de dar sentido a su vida. Entonces, hay otros seres vivos que adentro de sus funciones no está tan importante la de comprender el sentido de las cosas. Pero parece que el humano, si no logra comprender el sentido coherente de las cosas, tiende a ser una especie disfuncional. Por ejemplo, ¿qué le pasa con el cuerpo? Es que ha interpretado con un sentido erróneo lo que es el cuerpo en relación con el ambiente, con lo que podríamos decir el ambiente es algo así como si hubiese una batalla hostil. ¿Eso es así o eso es la forma en la cual el humano está interpretando, dando sentido a su relación con el ambiente? Entonces, lo que quiero decir es que la especie humana está obligado a armar sentidos, a armar sentidos de coherencia. Cuando no los arma con coherencia, tienen efectos, por ejemplo, una es, si tengo una infección, me tomo un antibiótico porque el problema son las bacterias. Claro. Bueno, eso destruye al cuerpo si nos pasamos de rosca en esa interpretación. Entonces, de acuerdo a cómo damos sentido al concepto de infección, vamos a poder estar en consonancia con el proceso biológico del cuerpo o, al revés, en una especie de guerra con el proceso del cuerpo. Y eso tiene que ver, el humano, sus disfunciones pasan muchas veces por cómo interpreta la realidad. Claro. En general, los seres vivos no pueden descoherentizarse porque viene el estímulo, la percepción biológica y mayormente tienen que responder, vamos a decir, rigurosamente a eso. Algo que puede hacer el humano es que viene el estímulo, en vez de responder, arman una reflexión, lo cual es un atributo del humano, no hay nada malo de esto, pero si la reflexión que arman es consistente, el output, y tiene que ser consistente con los axiomas biológicos, si es consistente, el output va a ser, vamos a decir, va a tener efectos, vamos a decir, beneficiosos o funcionales. Pero si interpreta mal, va a tener efectos disfuncionales. Entonces, lo que digo, somos una especie
que estamos obligados a madurar nuestra interpretación de la realidad. Ok, ahí se me arma cómo administramos lo que no conocemos. Porque le intento dar sentido a algo cuando no lo conozco. Entonces, esa cuestión del intento de darle sentido a las cosas y construir sentido, reflexionar y demás, tiene que ver con la administración de lo que no conocemos. Y eso en la LGC lo llamamos el cono, ¿no? Entonces, vos recién en el ejemplo que dabas acerca, por ejemplo, de lo que podríamos llamar una proliferación de bacterias. En vez de decir, porque ya hay infección, decimos infección y ya hay una interpretación ahí. Exacto. Eso quería que distingamos a través de ese ejemplo. Porque ya hay una interpretación y se eligió un intérprete y hay una secuenciación, ahí ya hay una estructuración lógica de eso. Podemos hablar ahí de la diferencia entre interpretación e intérprete. Ahí es. Un intérprete, para la gente un poco de la lógica, quizás es distinto un poco el concepto que usa Ale de intérprete. La que voy a dar acá es que cualquier interpretación que yo armo tiende a estar conformado adentro de una estructura que llamamos el intérprete, como una cosmovisión. Hay un intérprete que te da una cosmovisión desde la cual tú armas lo que llamamos los contenidos de interpretación. En este caso, esta interpretación tipo hay que intervenir el cuerpo cuando tiene una proliferación de bacterias, con nuestros inventos que descubrimos, la estructura de cosmovisión que arma ese tipo de interpretación suele ser lo que se llama un intérprete racional. Pero luego hay intérpretes que, cuando ha habido una enfermedad, lo han hecho desde un intérprete, una cosmovisión más mítica. Podrían decir, es un castigo de Dios. ¿Me explico? Entonces tengo que rezar. Sí. Por ejemplo. Sí. Y luego, es decir, lo que el humano en su propia evolución ha ido evolucionando, yo los llamo a veces softwares, como un software que le da una estructura de intérprete y desde ese software le da una perspectiva, una lógica, le da una manera de armar la dialéctica que justifica que esa interpretación se arme así, ¿no? Entonces, a veces uno encuentra en la sociedad cosas que dice, pero ¿cómo es que pueden realmente creerse esas interpretaciones? Porque tienen un intérprete mítico, por ejemplo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que de verdad crea que la Tierra tiene 5.000 años porque lo dice un libro que está obsoleto y la evidencia empírica? ¿Cómo es que...? No lo entiendo, porque tú tienes un software racional, el otro lo está viendo con otro software. Claro. Lo está viendo con otra estructura cognitiva, una estructura de intérprete. Y para esa persona es razonable el tipo de interpretación, contenido que está armando sobre ese hecho. Entonces, lo que podemos ver en la humanidad es que parece haber, igual que la biología tiene sus, vamos a decir, etapas ¿no? que se suele asociar a Hammer, y donde está la primera etapa, la segunda etapa, donde parece que lo que hace la vida es asumir funciones nuevas con unas complejidades nuevas más las anteriores. Parece que en esta cuestión de cómo el humano interpreta el mundo, parece que pasa por como por un desarrollo. Claro, estaría asociado a la función de esa evolución también. De los intérpretes. Entonces hay etapas históricas humanas que parece haber sido predominante un tipo de intérprete. O no solamente predominado, sino fundado en ese momento. Simplemente para poner el contexto de todo esto, el contexto de esto es lo que
la información que ha llegado a desarrollar algunos psicólogos de desarrollo y otra gente que han ido detectando que los procesos de madurez tienden a seguir como un patrón de desarrollo, que por ejemplo, el de Hammer también lo detectó o pudo explicarlo. Fundamentalmente, el que a mí más me sirvió era Ken Wilber, que es una manera de explicar que parece haber en la historia humana, vamos a decir, cómo, viste que una planta cuando crece no crece al azar, o sea, tiene un sentido en su crecimiento. Bueno, parece haber una estructura subyacente sobre la cual va emergiendo épocas históricas con una cosmovisión específica a esa época histórica. O ese, bueno, que lo tratamos juntos, Carla y yo, adentro de un proyecto que tenemos conjunto que es Psicobiología del Desarrollo, ¿no? Para que estos nombres entiendan que están enmarcados adentro de esa estudio. Bueno, entonces, el mítico literal, que se le llama, por ejemplo, no tiene una forma de armar una interpretación en base a un razonamiento deductivo o ni siquiera empírico. Su forma de interpretar las cosas es en base a un mito literal que está acogido y congelado adentro de un documento que suele ser un libro sagrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la Edad Media no había, o sea, los sucesos o los conflictos se tendía socialmente, en el tejido social, se tendía a explicar con una dialéctica no en base a argumentos deductivos o inductivos, o no. Eso sería más una época más racional, sino en base a lo explican desde la cosmovisión mítica que tienen. Entonces ahí, qué sé yo, si había gente enfermándose, como digo, puede ser que han pecado. Esa era la interpretación, digamos. Ese era el intérprete que contenía la manera en la cual creaban interpretaciones, ¿no? Estaba dentro de esa perspectiva, estaba dentro de esa lógica, estaba, ¿no?, adentro de esa cosmovisión, podríamos decir. Ahora, en otra época ya fue otro tipo de intérprete predominante, que es el racional. El racional, que se suele basar en lo que se llama el método científico, ya empieza a tener que buscarse una manera de explicar con razones por qué es que sucede un conflicto, ¿no? Entonces tiene que haber una causa-efecto, tiene que haber una evidencia empírica y debe haber un argumento lógico, lineal, ¿no? Lineal. Pero estábamos hablando ahora de esto de cómo también la ciencia, en su propio intérprete racional, se enquista en una especie de creencia científica. Lo que creo que termina por pasar es que la realidad es más compleja de lo que podemos meter adentro de un método científico. Eso es lo que termina por pasar. Todo lo que se sale afuera de ese método científico ponen la connotación de que no es racional. No, lo que pasa es que tiene un tipo de razonamiento que no es lineal, que es más complejo, y que no puedes explicarlo con causa-efectos tan simplificados y reduccionistas. Claro. Te tienes que dar cuenta de que la naturaleza opera de una manera más compleja de la cual tú puedes explicar. Entonces, llega un momento que lo que tienes que hacer es soltar ese método científico porque te está poniendo demasiadas restricciones, romper esa caja, desconstruir esas, vamos a decir, no son creencias, pero son parámetros. Es como un poco, si no entra en la capacidad humana del método humano de explicárselo, significa que no tiene explicación. Bueno, ¿no será que la naturaleza es más compleja
y que tú lo que tienes que hacer es abrirte en tu espacio, vamos a decir, mental, algo que trasciende a tus reducciones racionales. Bueno, ahí entra otros intérpretes. Claro. Ahí entra el abrir a intérpretes que pueden de alguna manera otorgarle... Una de las cosas que hace el racional clásico es que si yo no lo sé explicar, es que eso no tiene explicación o no sirve. El clásico ejemplo de eso es, ¿cómo eran los genes basura? Que había un montón de genes que veían que no sabían ellos, desde el método científico, ver para qué servían. Sí, el ARN basura que se le decía. Entonces, Sí. basura. Sí. En vez de decir, el cuerpo tiene una inteligencia con una complejidad mayor que mi forma de explicarlo, entonces, ¿no será más bien que yo tengo que desarmar mi línea argumentativa racional y poder generarme un espacio nuevo para que esa nueva complejidad del ambiente... Ahora, el problema de eso es que el racional va a decir que el ambiente no tiene conciencia. El racional te va a decir que la conciencia... Es materialista el racional. Además. Es el problema, es reduccionista. Entonces te va a decir que no es que el ambiente es una conciencia que a mí me está abriendo nuevos puertos en mi neurología para explicarme el mundo. ¿Me explico? Y que yo tengo que dudar de mis razones, dudar de mis cajas de lo que es racionalmente válido para que la misma conciencia del ambiente a mí me lo transfiera. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí estamos otorgándole, en el diálogo, estamos incluyendo al ambiente como un interlocutor. El racional dice, ese mundo está muerto, yo es lo que estoy vivo, y el que está vivo está explicando un mundo muerto. ¿Me explico? Ahora, hay otro intérprete que empieza a complejizarse que dice, no, hay conciencia en la realidad, hay conciencia en el sujeto que lo está observando y es un diálogo. Entonces, lo que tengo que ver es que cuando yo no lo puedo explicar, me abro un espacio para que el ambiente me lo explique a mí. Y yo pueda armar una complejidad mayor en mi dialéctica. Pero para eso me tengo que subrogar mi caja de razones. Tengo que desconstruir, esto es el plural. Tengo que poder desconstruir mis líneas de razonamiento para dejar espacios abiertos para que, vamos a decir, el ambiente me informe sobre su lógica. No yo tratando de imponer mi lógica sobre el ambiente. ¿Sí? No hacerlo antropocéntrico. Entonces eso es otro tipo de intérprete, es otro tipo de estructura cognitiva, es otro tipo de perspectiva, porque me estoy basando en que yo no soy, ¿cómo decir?, un observador mirando eso de afuera y comprendiéndolo, sino que eso está dialogando conmigo, yo con eso, y que en la complejidad de ese vínculo lo que surge es la evolución de mi interpretación. ¿Me estoy explicando ahí? La mejora, o sea, hay una mejor interpretación, pero porque mejora el intérprete. El intérprete se escala mucho más, podríamos decir, tiene un rango de observación, un panorama de observación o un arco de observación mucho más amplio, más integral. Exacto. Tiene una infraestructura cognitiva que permite incluir perspectivas que desde el racional, al no poder incluirlo, no lo puedo ver. Claro. Entonces, hay otros que suman en esa infraestructura, pero esto siempre es lo que pasa, que un nuevo intérprete no es que anula al anterior, lo incluye como si, vamos a poner la imagen visual de anillos de un árbol, los incluye, pero los redefine desde esa nueva infraestructura, ¿no? Entonces, como tú dices, no sé si mejora la palabra, es más completa, porque la realidad es compleja. Entonces, lo que uno puede hacer con la interpretación es tener
la infraestructura cognitiva suficiente para incluir más elementos de la complejidad de la vida, ¿no? Y puedes hacerlo lo siguiente, que siempre mi explicación es una porción de interpretación de la realidad, no es la realidad. Eso no lo hace. El racional tiende a hacer una confusión, por ejemplo, ¿no? Suele pensar que su interpretación de la realidad es la realidad. Tiende a caer en eso, ¿no? Lo reduce a... en cambio, el integral es esta cuestión de que vamos a decir, el conocimiento es un vínculo. O sea, es un vínculo el conocimiento. No es solamente observar algo, es interactuar con algo. ¿Se ve? El racional es como sacas un microscopio, está observando algo y no sabe que eso que está observando está interactuando con él. No incluye la conversación, ¿me explico? No dice, célula, explícame a mí tu complejidad. ¿Se entiende? Es yo voy a tratar de entender la complejidad de esa célula. ¿Se ve? Entonces, lo que digo es que el integral lo que entiende es que la interpretación que pueda armar, que es compleja, tiene que ser una interacción con el ambiente. Incluye al ambiente como interlocutor. ¿Se ve? No es un caso de estudio, es un diálogo. No sé si me explico. No estoy estudiando la realidad, estoy dialogando con la realidad. Sí. Te sigo y veo también a través de lo que estás diciendo como el que más replica esa disociación, el intérprete que más replica la disociación de la que partimos, ¿no? La conversación en cuanto a sujeto y objeto, es el racional. Mucho. Que tiene una función. Casualmente, entre comillas, es el que más dificultades tiene, ¿no? Para pasar a un estadio donde empieza a dar no se cierra sobre sí mismo, sobre su propia interpretación, sino que empieza a concebir esto que por ahí algunos autores, ¿no? Como Morin, plantean esto del sistema cerrado y el sistema abierto. Es que el dogma de racional se concibe como sistema cerrado. Y el tema del pasaje hacia la complejidad es empezar a entender que eso que se está estudiando, incluso la participación del sujeto que observa y que dialoga, construye, es parte constructora de eso que está intentando explicar y dar sentido. El racional tiene internamente, podríamos decir hasta creencia, de que algún momento puede tener una explicación documentada final de la realidad. Claro. Como, ya la tenemos, es esto. Eso es como una esperanza interna que va a fracasar siempre. Porque lo que pasa es que la misma realidad en su... Vamos a decir esto, ¿no? Que el documento que tiene la realidad siempre tiene un lector nuevo que la reevalúa. Lo que va a significar es que nunca voy a tener una explicación estática final. No voy a tener la explicación de por qué las cosas son como son. Eso no va a pasar nunca. Lo que va a haber es una expansión en la complejidad y el entramado que tú puedas decodificar de esa realidad, ¿no? Entonces, el problema del racional es que no quiere explicar las cosas desde un mito, pero termina por ser cautivo de sus propios, vamos a decir, arrogancia en cierto punto, en su caja racional, ¿no? Y hay un momento que hay que decir que, bueno, esto se le dice que es transracional, que es poder mantenerme con un espacio nuevo para que una razón de otro aporte a mí me modifique mi razón. ¿Se entiende? El racional no concibe eso como una posibilidad.
porque entiende que es el sujeto consciente mirando un mundo inconsciente. Y ahí está su limitación. Cada intérprete tiende a tener su propio como limitación y también su propio sentido, ¿no? Bien. Y en esto que nosotros podemos observar, ¿no? También a nivel social, en la medida que vamos estudiando, ¿no? Cada uno de los intérpretes, los que están más activos, ¿no? En función de lo que vas comentando, ¿no? Puede ser el racional, puede ser el mítico, lo vemos, o sea, en determinadas cuestiones que es como tipo aparecen los relatos o los mitos religiosos y demás. También el de poder, ¿no? El intérprete plural por la diversidad y demás, pero el complejo, el intérprete integral, que alude a la complejidad que recién hablabas, y otro intérprete del cual también hablas, que es el estructural, son los que, digamos, no están dentro, o sea, no están dentro del tejido social, dentro de lo que está conectado socialmente en la conciencia social, ¿no? Claro. ¿Cómo podrías describir la función y la importancia que tienen este intérprete integral que trabaja en función de la complejidad, que un poco lo has manifestado, ¿no? A través de lo que explicabas recién, y este intérprete estructural? ¿Qué vendría a ser ese intérprete? Primero, adentro de los trabajos de desarrollo se suele llegar al integral. Claro. Estructural es algo que me di cuenta que había otra infraestructura de intérprete que no se podía explicar por ninguno de los anteriores y que le puse nombre estructural. Algo así como el integral lo que hace muy bien es lograr explicitar en una explicación la complejidad intervincular y la coherencia intervincular que ya está funcionando en la realidad. ¿Se ve? O sea, lo que ya está conectado, lo que ya está expresado en la red. El intérprete integral tiene el software que le permite ver y describir y decodificar esa realidad que está funcionando. Pero ¿qué pasa? Es que la realidad que está funcionando tiene una previa donde se funda esa realidad. Y donde se funda esa realidad no lo ves en la realidad que funciona. Claro. Se funda en otra dimensión. Tú no lo puedes encontrar. En la dimensión donde funciona es donde ya está, vamos a decir, expresado materialmente. Pero antes de funcionar materialmente fue fundado en otra dimensión, podríamos decir, antimaterial, ¿no? Lo que entiendo es que el estructural es un intérprete que logra no solamente ver la intervinculación de la realidad, que está todo intervinculado o interconectado, sino empieza a ver que también es interdimensional. O sea, el estructural empieza a entender de que hay una codificación de la realidad previa a que empiece a funcionar. Y que eso no es algo tangible. Y uno dirá, entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Porque hay una área de nosotros que puede despertarse a conectar con esa dimensión donde se está codificando la realidad antes de que funcione. Anticipa en ese sentido. Puede anticipar, porque la puede ver antes de que exista. O sea, a esto le digo, puede ver la realidad que se está fundando antes de que funcione. Pero para verlo, cómo se está fundando antes de que funcione, lo tienes que ver en código. No lo vas a poder ver materializado. La tienes que ver en código. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Vieron cuando alguien dice esto es un videojuego y tú estás jugando al videojuego y ves imágenes del videojuego? El integral te va a decir cómo todo lo que es el videojuego está interconectado. En el videojuego esto está así por acá, la aldea ve todas las interconexiones. El estructural dice
Sí, pero lo que realmente está haciendo que funcione este videojuego no es el avatar o es un código. Y uno va a decir, ¿pero dónde está el código? ¿Dónde están los unos y ceros? Sí. Es que para ver los unos y ceros te tienes que ir a otra dimensión. Claro. No puedes verlo en lo expresado. Ajá. Tienes que tener algo que te permita abrirte a una perspectiva de una dimensión que es abstracta. El estructural lo que empieza a abrir es la capacidad de que podamos tener una estructura de intérprete que pueda conectarse con la parte de la realidad donde se está codificando. El integral lo que va a hacer maravillosamente bien es explicar cómo termina de conectarse en la materia, en la existencia. Va a terminar de ver y explicar cómo está intervinculado e interrelacionado, pero adentro, vamos a decir, de la imagen del videojuego. El estructural lo que va a poder es ir donde el programador lo codificó. ¿Sabe? Entonces, uno dirá, quiero cambiar el videojuego y lo quiere cambiar desde el videojuego. No lo puede hacer, tiene claro. que ir a otra dimensión. Y si algo está funcionando mal en el videojuego, no lo puede corregir desde el videojuego. Tiene que ir al código del videojuego. Hay que ir al programador, digamos. Hay que ir al programador. Lo que yo entiendo o lo que abro es que yo no encontraba en estas explicaciones ningún intérprete que abría esta perspectiva y esta lógica y vamos a decir, esta capacidad de entender, aunque, ¿sabes dónde sí el estructural, donde veo algunas pequeñas, vamos a decir, emergencias, pero todavía muy sociales? En la inteligencia artificial es una. Y otra es que ellos van a decir lo siguiente: parece que el mundo funciona como si fuese una realidad virtual. Han empezado a aparecer en la ciencia, parece que el mundo funciona como es una realidad virtual. ¿Qué significa que es una realidad virtual? Quitemos el nombre virtual. Lo que están diciendo es que tiene que haber una información previa que se codifique para que haya luego esta manifestación coherente. Lo que están diciendo cuando dicen es una realidad virtual está basado en información. Ahora la pregunta es, ¿quién crea esa información? Una conciencia. Entonces me estás diciendo que hay una conciencia previa que codifica y después lo que nosotros vemos es la implementación del código. Creo que hay algo abriéndose a una explicación multidimensional. Multidimensional y también en un uso que podríamos decir capaz que entra dentro de la perversión, ¿no? Porque esto, ¿no? Se me asocia con el tema de los algoritmos y esto de la información y cómo más tiempo que paso mirando algo y después lo que yo veo codificado en mi celular y lo que me aparece, ¿no? O sea, hay un uso digamos, perverso de esa función. Claro. Está. Por ejemplo, vamos a decir el uso perverso es, vamos a decir las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo creo yo un código que crea una aplicación que lo que hace es usar los puntos ciegos del cerebro que tienen los humanos? Pero fíjense que la forma de manipular tu atención es creando un código que para ti es invisible, pero a ti te está afectando muchísimo más de lo que uno piensa en tus decisiones, en tu atención, porque está usando, ¿cómo decir?, los puntos ciegos de tu cerebro. Sí, y el sujeto que está ausente ahí, o sea, nosotros como sujetos súper ausentes están... ¿Qué pasa? Detrás del peligro hay una oportunidad. Exacto. Que si nosotros no aprendemos a entender nuestros propios puntos ciegos en la atención, vamos a ser carne de cañón de estas. Absolutamente. Entonces, sin quererlo, nos están educando en entender cómo funcionan los puntos ciegos de mi atención. Porque te están educando por qué tú caes en esa... Y la trampa cada vez funciona menos, porque tú ya sabes, es como decir, yo ya sé
cómo el casino hace las cosas para que yo me quede apostando. En el momento que yo entiendo por qué tienen luces todo el día, por qué hace... Yo empiezo a darme cuenta que están queriendo... O sea, yo empiezo a entender el uso manipulatorio de su estrategia, entonces yo ya prevengo a mi propia atención de que no caiga en la trampa. Claro. Entonces, de alguna manera, a muchos le están robando su bien más preciado, que es su atención, pero a otros nos está educando en cómo volvernos dominadores de nuestra atención. Uh-huh. Entonces, detrás de su... Es como interferencia puente a la vez. Total. Porque ya tú no puedes ahora usar dispositivos de una manera ingenua. No puedes, porque te la van a poner. Tienes que entrar con toda la comprensión de que hay toda una trastienda y toda una estrategia para que tú pierdas el dominio de tu atención y te lo dominen ellos. Uh-huh. Entonces yo estoy aprendiendo dónde cedí mi dominio. Por lo tanto, estoy aprendiendo cómo volver a reconquistarlo, ¿no? Claro. Porque mi atención es nativo mío. ¿Por qué no soy yo el que lo maneja? ¿Por qué es otro? Porque uno no está en la gestión consciente, presente, y queda eso en una gestión anónima, porque además Totalmente anónimo. queda no se sabe quién, Ujú. pero no soy yo quien está gestionando eso. Entonces es una educación, termina siendo un entrenamiento. Y encima Es te lo tienes importante. que dar cuenta que el lugar desde donde lo están haciendo, a ver cómo te digo, el lugar desde donde lo están conformando y programando es a nivel de código, es a nivel de algoritmo. Entonces también estoy aprendiendo con mi misma relación con la tecnología de que hay muchas dimensiones participando a la hora de que yo soy usuario. ¿Se ve? Soy usuario acá, pero hay toda una plataforma de complejidad tecnológica. Ahora, estructural te va a decir, eso no solo ocurre con los aparatos de esto. Te va a decir, la realidad es una tecnología multidimensional. Y ahí empiezas a decir, ahí no puedo solamente explicarme las cosas por lo que está expresado. Tengo que poder tener... Ahora, este es el tema. Voy a tener un acceso a niveles no expresados. ¿Qué es lo que entendemos por eso? El lugar de los dioses, los ángeles. O sea, tenemos ocupado ese lugar con misticismo, como si no hubiese una tecnología interdimensional, sino eso ya es el mundo de la magia. Uh-huh. Sí. El estructural va a romper con eso. Con eso. No es un lugar de magia, no es un lugar, no sé, es un lugar que tiene una concatenación compleja, de una arquitectura compleja, desde dimensiones imperceptibles a esta dimensión perceptible. Pero para nada es una cuestión, no sé, tan... Tiene la interdimensionalidad o la multidimensionalidad, tiene una naturalidad, tiene una naturaleza rigurosa, no fantasiosa. Claro. Hay una rigurosidad para que eso sea así. Y creo que el estructural empieza a poder explicarse de forma rigurosa los códigos o el acceso a la comprensión de códigos que hace que entonces haya esta manifestación o implementación en la existencia. Entonces es una tecnología muy compleja e interdimensional, y que la explicación de fantasmas, ángeles, es una, vamos a decir, es una interpretación de lo desconocido muy infantil. Y que el estructural entiendo yo, es un intérprete que trae a la mesa una adultez en nuestra forma de explicarnos la multidimensionalidad. Como adultos mayores del espacio-tiempo necesitan un intérprete adulto de la multidimensionalidad. No pueden basarse en cosas tan
no sé, no me viene la palabra, pero tan pocas rigurosas, ¿no? Sí, ¿no? Y que además entiendo que ahí hay aportes que conectan ese desarrollo estructural a justamente el contexto espaciotemporal en el que nos encontramos. Lo mismo que hablábamos en la parte con Carla, ¿no? O sea, somos parte de el desdoblamiento biológico del planeta Tierra y eso tiene que ver con un contexto espaciotemporal específico y ahí justamente, en ese sentido, entiendo que ahí la lógica lo del convergente como intérprete, desarrollo del intérprete estructural, me parece que es como el... Yo no encuentro, el integral encuentro varios lugares. Total. Con el nivel de criterio que tiene la LGC, yo no encuentro. Encuentro estas explicaciones medio todavía racional, como es una realidad virtual, entonces tiene que haber un... Sí, noto que hay como insumos, en lo que estás diciendo, como insumos o destellos o las bases explicadas dentro del área tecnológica y de lo que se llama mundo virtual y demás, pero no hay una construcción de ese entramado que requiere para el desarrollo y la explicación y dotar de un sentido. Esto de que hablamos de una ciencia que pueda sostenerse sobre la explicación interdimensional. Sí, eso. No encuentro algo que... entonces es... La verdad que también es... podríamos decir, es muy incipiente el estructural. Absolutamente. El integral tiene yo creo que tiene cierta maduración, pero el estructural es recontra incipiente, es muy incipiente. Está claro que no está en la conciencia social, eso está clarísimo. Y el integral hay como algunos emergentes, ¿no? Sí, pero no está eso en el tejido que está conectado socialmente y a predominio, o sea, no hay tal cosa. No, que yo sepa, te decía antes también, hay una cosa con el integral, es que los intérpretes anteriores tienden a ser polarizadores, o sea, siempre piensan como que su forma y su cosmovisión es la correcta y hay que de alguna manera eliminar las anteriores. Hay un tema con el integral, es que el integral no es polarizador, siempre es complementario. Entonces, lo que quiero decir es que hacen poca publicidad. No se les ve muy... entonces, a veces digo, va a ser una revolución un poco silenciosa la de los integrales. No despierta reactivos. No despierta reactivos. Claro. El plural, podríamos decir, con el hip. Ahora pongo ejemplos. El plural, por ejemplo, el hipismo, contracultura, rompamos todo, la razón, tomemos drogas para salirnos de la caja racional que nos... Bien, eran muy llamativos, además contracultura, eran muy polarizadores. El racional, podríamos decir, con el método científico y se ve como bastante... esto de el racional va a tener mucho de esto de tiene que estar está explicado racionalmente. ¿Y cuál es el paper? ¿Viste? Buscan los papers que lo justifican y todo eso. Entonces está muy embebido en la sociedad, ¿no? Entonces el racional tiende a ser prioritariamente en la ciencia. El mítico es muy polarizador porque el mítico es nosotros en nuestro libro tenemos la palabra sagrada definitiva y los que no creen en literalmente cómo es este libro son el enemigo y hay que hacer guerra santa para ponerle un... Entonces, yo qué sé, podríamos ver en Hamás, por ejemplo, va a tener un mítico fuerte. Irán, la teocracia de Irán va a tener un mítico muy fuerte, ¿no? Lo mismo Israel, claramente. Israel, ¿no? Tiene ese mítico muy fuerte, que su base para interpretar
y, vamos a decir, armar el sentido de descripción de la realidad se basa en una previa de un mito, porque es toda una conjugación de mitos, ¿no? Sí, y en ese mito hay un ellos y hay un nosotros. Eso. Hay un nosotros y hay un ellos. Sí. Entonces, lo que entiendo que después evolutivamente se intenta construir, si hay un nosotros desde el mítico y un ellos, es que no compartimos base conceptual. Sí. Entonces, el desarrollo del intérprete racional entiendo que busca, en el sentido que le podemos dar ahora, actual, ¿no? Desde el futuro, es generar una base conceptual común. Mira, es algo así. Uh-huh. El mítico, el nosotros y ellos es nosotros los santos, ellos los pecadores. Sí. Ajá. El racional es, el nosotros y ellos también está, También. pero en otra categoría, que es nosotros los que tenemos razón y ellos los irracionales. Sería como Pseudocien- ciencia y pseudociencia, Exacto, ¿no? Ahí está. ese es. El nosotros es el y no- discurso. Ese es el discurso. Es el pseudociencia y la ciencia. Que es una traspolación ahí del mítico dentro de un racional, porque sigue manejando el mito que se construye a través del método científico, ¿no? Y el dogma pero racional. es la cosa tipo de tener razón, no es de ser puro o de ser... o sea, el mítico todo el rato, el ellos y nosotros es nosotros somos los que no tenemos el pecado, por ponerlo así. Entonces es una guerra santa. En el racional es quién tiene razón, ¿no? Es su forma de verlo es quién tiene razón. Luego, el plural también tiene un ellos y nosotros, que de alguna manera lo que el plural dice, algo así, que nosotros somos los que incluimos la diversidad y ellos son los que lo excluyen, la diversidad. Nosotros somos los que somos tolerantes con la diferencia y luego están ellos que son opresores. Entonces tiene un nosotros y ellos. Está buenísimo esto de ahí. Tiene eso. Está buenísimo. El integrar el problema es que empieza a entender, incluso si empieza a darse cuenta que hay inconsistencias en el plural, no va a ver, es que como que va a decir, pero el hecho de que esté expresado socialmente significa que es una interpretación. A ver cómo. Yo soy parte de ese proceso y debe haber algún. El integral tiene una frase que es: si existe, por algo será. Y alguna utilidad debe tener. Si existe, algo por algo será y alguna utilidad tiene que ser. El tema no es desecharlos como ellos, el tema es cómo se da. O sea, no hay los que tienen razón y los que no tienen razón, o no hay buenos y malos. Lo que hay es una falta de complementariedad adecuada. O sea, el problema que está habiendo ahí es la complementariedad entre los opuestos, no es una lucha de opuestos. Entonces el tema empieza a ser, cuando hay una conflictiva, el tema no es quién tiene la culpa o quién no tiene la razón, el tema es por qué estos componentes no se están complementando. ¿Cuál es la incoherencia vincular? Pero no es en una parte o la otra, es entre los dos. Sí. El problema no es tú o yo, el problema es algo en el vínculo no se está encontrando. El tema es el vínculo. ¿Qué pasa? El vínculo es impersonal. Entonces, si es impersonal, de alguna manera lo que incluye es a los opuestos. Entonces empieza a entrar en algo que tiende a... Por ejemplo, perdón si no vamos muy largo de esto, pero la honestidad dialéctica del racional es el debate. Sí. Para el integral, el debate no tiene sentido, porque estamos aprendiendo juntos. Claro. No tiene sentido el debate. Sí, o es un debate tipo que le llamamos exploración diagnóstico. Es una conversación. No es un debate. No es que yo tenga la postura correcta. Estamos conversando y en la conversación está la posibilidad de que emerja entre los dos una coherencia mayor. Hay algo que no sabemos. Hay algo que no sabemos. El racional parte de... Han visto los típicos debates racionales.
los capitalistas Infumable. y los comunistas, ¿viste? Entonces, socialismo versus capitalismo. Y cada uno ya tienen sus razones y no hay conversación, hay debate. El integral lo que busca es eso que no sabemos, pero que entre los dos, en la charla, podemos descubrir juntos. Entonces, ¿qué pasa? Su forma de afrontar al otro, que es distinto a mí, no es de debate, es de conversación. Quiere conversar, quiere entenderse mejor, quiere poder describirse a sí mismo, al otro y a la realidad en la comunicación, en el vínculo. Lo cual lleva a que no tiene una postura de sí, porque el capitalismo tiene esto y el comunismo, viste que empiezan a entrar. Es como capitalismo versus comunismo en una aula de universidad y los dos tienen títulos de qué sé yo, es lo mismo que escuchar quizás por qué el cristiano y el musulmán. O sea, hay un momento que lo que pasa es que la construcción del conocimiento es un proceso dialéctico que ocurre online. No es algo que yo sé y tenemos que ver cómo yo tengo razón, tú no. Es algo que no sabemos. Lo que tenemos es una memoria que tiene que ser leída de otra manera. Yo tengo una memoria, tú tienes una memoria y vamos a ver si la podemos leer de otra manera para descubrir otra forma de interpretar el mundo. Estamos acá en el cierre de esta entrevista que bueno, es un ensamble de aportes de Carla, de David. Y bueno, este aporte que viene desde lo biológico y este aporte que entiendo que viene también desde lo psicológico en cuanto a cómo se construyen las interpretaciones y a cómo percibimos fisiológicamente, ¿no? Y es la invitación a ver cómo se conecta eso, ¿no? Cómo podemos ser más integrales también en cuanto a la... ¿Cómo se complementa? A complementarse, claro. O sea, la que simplemente yo diría es que el sujeto, ese que está, vamos a decir, participando de la interacción a través del cuerpo con el mundo, ese sujeto, tiene que entender que el que comanda lo que es válido, lo que tiene valor, es el cuerpo y no es el sujeto. No puede imponer al cuerpo. Uh-huh. Quizás lo que el sujeto puede hacer es traerle al cuerpo opciones nuevas de rearmarse, pero siempre partiendo de la lógica biológica del cuerpo. Dicho de otra forma, es que no puede traer cualquier pedo y pensar que el cuerpo tiene que comandar ese pedo que le trae el sujeto. Que se te ocurre. Sí. Porque el cuerpo tiene una obligación más estricta con la evolución de la Tierra. Entonces, creo que el sujeto es el que tiene que escuchar, sintonizar en lo que también para mí el cuerpo, una cosa importante a incluir es que el cuerpo es una antena. Uh-huh. Y como antena está recibiendo novedades del ambiente. Y el sujeto lo que tiene que hacer es callarse, sintonizar y extraer eso del cuerpo. No imponerlo al cuerpo, extraer lo que el cuerpo, porque el cuerpo tiene un alcance de conexión mucho más amplia que el sujeto. El sujeto es mucho más limitado. Entonces, creo que si el sujeto aprende a escuchar el cuerpo, puede expandir coherentemente su interpretación. Wow. Y ahí creo que un punto conector, capaz, Carly, es esa necesidad de la que hablábamos, ¿no? Sí. Sí, porque ahí estaba escuchando a Dave, ¿no? Entonces pensaba en la diferencia que tenemos con los otros seres vivos, ¿no? De esto de que nosotros tenemos ese intérprete y tenemos el intérprete para nosotros es un imperativo biológico. No es un invento, digamos, no es una opción. No es una opción. O sea, no puede haber un humano que diga
No, yo no voy a interpretar. Claro. Como que entender que el intérprete es también un imperativo biológico para nuestra especie. Es decir, nosotros no podemos, por el rasgo evolutivo que tenemos, no podemos elegir no interpretar, ¿no? Porque está esta idea de, bueno, si yo no tuviese estas interpretaciones, el cuerpo, que me mande el cuerpo, ¿no? Que me mande la biología, ¿no? Pero es que Tampoco. no son separables. Entonces pensaba mientras escuchaba a David esta noción de el cuerpo necesita al sujeto y al intérprete, digamos, para que le actualice la interpretación, ¿no? Porque es que si no, si se siguen desconectando, lo que termina sucediendo es que el cuerpo siempre responde al mismo archivo, porque está siempre corriendo el mismo archivo en la interpretación. Entonces, hay que hacer ese vínculo. Recién David decía que el sujeto no tiene que venir como con mucha licencia poética y tiene que seguir el marco del cuerpo. Y estoy de acuerdo con eso, pero también entender que el cuerpo necesita que ese intérprete le preste atención, ¿no? Porque la maduración del cuerpo, la evolución del cuerpo y de la especie depende del intérprete, en nuestro caso. No es a pesar del intérprete, es a través del intérprete. Es decir, lo que tiene que madurar en nosotros es la interpretación, y a medida que madure la interpretación va a ir evolucionando los archivos biológicos que vamos brindando a la especie. Entonces no es uno o el otro, ¿cuál es? ¿No? Es a través de. En nuestro caso no nos queda otra, nosotros no podemos estar vivos sin querer comprender el sentido de las cosas, entonces tenemos que entender ese vínculo. Wow. Es enorme. Enorme. Es un montón y es un aporte que nos invita a esto, ¿no? A madurar nuestra conexión con el cuerpo y madurar lo que es ese aspecto más intangible del sujeto y las cualidades que tiene como intérprete de la realidad. Así que nada, los aportes son para mí hiper complementarios, así que... por ejemplo, una de las cosas que hace la vida, la biología en todos sus estadios es que cuando una estrategia empieza a fallar con el ambiente, aprende a reajustar lo que falta para reacoplarse. Es decir, que las fallas en la biología son posibilidades de rearmar su manera de coherentizar su relación con el ambiente. Lo que podemos hacer nosotros es aprender de las fallas del intérprete. O sea, nosotros poder decir que las fallas que hemos tenido, sea de donde vengan, esas fallas del intérprete o esas, vamos a decir, inmadureces del intérprete, pueden aprender de sí mismos en sus fallas y armar algo que falta para evolucionar, ¿no? Seguir lo que hace la vida, hacerlo nosotros. Entonces no es gracias a las fallas del intérprete podemos ver qué falta para que el intérprete esté más coherentizado en su modo de explicar la realidad, ¿no? Entonces tomemos todas las cosas que vemos ahora como muy maduras de intérpretes que hemos visto socialmente como fallas para reacoplar un intérprete mejor. Igual que él lo ha hecho siempre la vida, que nosotros podamos hacer eso que hace la vida, pero con el intérprete. Y creo que ahí tenemos una especie de responsabilidad humana, que si no mejoramos nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra habilidad de respuesta va a ser peor. No vamos a tener mejor habilidad. Por ejemplo, comprender, interpretar lo que pudo hacer Hammer de interpretar la biología, ¿qué hizo? Que nuestra forma de responder a la biología fuese mejor. Entonces, tenemos una responsabilidad con el armado de sentidos. Sí, una función biológica en el intérprete. Pero el intérprete no puede ser libre soy. No. Tiene que entender que hay como una base rigurosa a la cual tiene que comprometer. Porque en otro nivel el intérprete puede ir
a donde quiera. Pero en este nivel el intérprete no puede ir a donde quiera. Crea mucha disfunción si hace licencia poética. Claro, se tiene que deber a la evolución del cuerpo que habita. Ahí está el marco. Respetar el marco. Tiene que respetar el marco. Al cual está tratando de participar en su interpretación. Tiene que respetar el marco. Un compromiso. Un compromiso. Una responsabilidad que viene de asumir un compromiso estructural con el marco. Total. Así es. Hermoso. Hermoso, hermoso. Gracias, chicos. La verdad que el aporte es enorme y bueno, invito obviamente a todas las personas que quieran aprender y profundizar en esto, que esto es como una síntesis, ¿no? Pero hay mucho más para profundizar en todo lo que brindan, así que ahí los mando a todos ahí, a psicobiología del desarrollo, que es en parte... Es donde está más este desarrollo, sí. Total, así que bueno, Muy gracias, lindo. chicos. Muchas gracias, Gracias, Eva. Eva. Te queremos. Muchas gracias.